proyecto y votaré en contra. Como bien se ha explicado en la cuenta, este asunto versa sobre la controversia si se permitió o no se permitió votar a las personas que habitan en la unidad habitacional Lomas de Iztapaluca. Dice el actor que el que se les haya impedido votar provocó confusión en el electorado. Como se dijo también en la cuenta, de manera correcta, en el propio proyecto se reconoce que la autoridad responsable reconoce expresamente en su informe circunstanciado que no votaron los ciudadanos de la unidad habitacional Lomas de Iztapaluca. Pero a continuación el proyecto dice: sin embargo, de conformidad a la jurisprudencia 9 del 98, emitida por el Tribunal Electoral, debe privilegiarse el sufragio de la ciudadanía que acudió a las urnas, pues al no tener certeza si se les negó o no emitir el sufragio a los habitantes de la referida unidad habitacional, de acuerdo al material probatorio presentado por la parte actora, deben prevalecer los resultados. Desde mi punto de vista, es un abordaje equivocado. Si la autoridad responsable acude al juicio y reconoce que no votaron, es una afirmación de la responsable y, conforme al principio general de derecho, ante reconocimiento de parte, relevo de prueba. Tendríamos que tener por cierto que esas personas no votaron, porque hay un reconocimiento expreso de la autoridad. Se habla en el propio proyecto, unas páginas antes, lo cual pienso que es contradictorio, bueno, es totalmente contradictorio, porque dice que de acuerdo al material probatorio aportado por la parte actora y lo expresado en su escrito de demanda, con sus pruebas se advierte que, contrario a su concepto de violación, sí se ejerció el voto activo de la unidad habitacional Lomas de Iztapaluca. Esta conclusión la arroja, dice el proyecto, un escrito de incidentes que presentó, donde él dice en el escrito de incidentes que se estaba permitiendo dejar votar a las personas, y dice que opera en su perjuicio la presentación de esta prueba. No funciona así la valoración de las pruebas. Si bien puedes reconocer la existencia de la prueba, tienes que evaluar su contenido y considerar el valor probatorio. Es una documental privada. Como documental privada, lo que diga un escrito de incidentes no se puede tomar por cierto y dar por cierto en el proyecto que la ciudadanía de esta unidad habitacional sí votó o no votó, o se les impidió votar. Hay un reconocimiento expreso de la autoridad que dice que sí se les impidió votar, hay falta de certeza, por tanto, y ante esa falta de certeza me parece que el abordaje debería ser distinto y verificar primero si efectivamente hubo un acuerdo, como se dice en el proyecto de la autoridad, que determinó que no podían votar. En segundo lugar, si efectivamente este acuerdo se comunicó a todo el electorado y el electorado efectivamente tenía conocimiento de que no podía votar. Y en un tercer nivel, ver si efectivamente de las constancias del expediente se puede desprender si se recibió el voto a estas personas. Solo de esta manera, desde mi punto de vista, se puede generar certeza. Si no hay certeza, desde mi punto de vista, entonces, no debería, en este caso, considerarse la validez de esta elección. Yo no puedo llegar a esa conclusión, desafortunadamente, porque no comparto todos estos pasos del estudio, y es por eso que yo me quedo con que el propio proyecto reconoce falta de certeza, que es un principio constitucional, y yo ante falta de certeza no puedo irme con una seguridad sobre si las personas votaron o no votaron y qué impacto tuvo en los resultados de la elección, que por cierto es una diferencia entre el primero y segundo lugar de 20 votos. Por tanto, la participación correcto que votaran o no, y si no era correcto que votaran, se les impidió votar por una trascendencia, eran solamente 20 votos. Acompaño el proyecto y lo votaré en contra. Muchas gracias. ¿Alguna intervención, magistrado? Al no existir más intervenciones, secretario general de acuerdos, le solicito recabe la votación. Perdón, Presidenta, pensé que sobre el mismo asunto. No, le preguntaba Pero si tenía. Tengo sobre el 231, como había anunciado. Adelante, entonces. Muchas gracias, muy amable. En este asunto también se explicó en la cuenta que
versa sobre el cierre anticipado de una casilla. Es el último agravio que se leyó en la cuenta del que yo me separo. En este agravio, el actor dice que la casilla fue cerrada a la 1 de la tarde por presión de los integrantes de una planilla, cuando en la convocatoria se establecía el cierre a las 16 horas y personas se quedaron sin ejercer su derecho al voto. El proyecto reconoce que esto es cierto, que se cerró a la 1 de la tarde. En el proyecto se reconoce que estuvo más horas cerrada que abierta. Estuvo abierta poco menos de 3 horas la recepción de la votación. Sí, se cerró a 1 porque la casilla se aperturó a las 10 de la mañana. Se hace en un primer nivel un estudio con base en un criterio de la Sala Regional Toluca, que es un criterio que desde mi punto de vista es incorrecto. Yo reconozco que sí es un criterio de Sala Toluca, pero que no se utiliza en todas las salas del Tribunal Federal, donde se hace un ejercicio donde se toma en cuenta la cantidad de votos emitidos en el tiempo que estuvo abierta la casilla, luego se hace una división y se saca por minuto cuántas personas hubieran acudido a votar si la casilla hubiera estado abierta a las horas que estuvo cerrada. Es un ejercicio aritmético muy raro, que desde mi punto de vista es totalmente subjetivo. Porque no puedes decir de la 1 de la tarde que se cerró a las 4 de la tarde que se debió haber cerrado, por minuto hubieran acudido tantas personas, porque dependiendo de la comunidad, dependiendo de la hora, nosotros sabemos que la gente acude de manera diferente a las casillas. A la hora de la comida hay lugares en la República donde la gente acude poco, o algunos lugares donde acuden mucho, o a la hora del cierre de la casilla también hay lugares donde la gente acude poco, o hay veces donde se hacen unas filas enormes cuando se van a cerrar. Entonces, es un ejercicio aritmético que es subjetivo, y yo no estoy de acuerdo con que se utilice, por el alto grado de subjetividad. Bueno, se hace el ejercicio en el proyecto, y con este ejercicio, como estuvo la casilla más tiempo cerrada, pues se dice, no, pues es que sí es determinante, porque efectivamente dejaron de asistir muchas personas electoras. Pero como bien se dijo en la cuenta, se pasa a un segundo nivel y dice, bueno, pero no vamos a revisar la determinancia cuantitativa solamente, sino también la cualitativa. Hay que tomar en cuenta el grado de participación, y el grado de participación ciudadana fue de 60.3960%, es decir, más de la mitad del total de electores, por lo cual se deduce que se dio efectivamente la participación y voluntad de la ciudadanía. No podemos sostener una elección sobre la base del ejercicio de participación, porque lo que tendremos que atender, aún revisando si es una afectación numérica o una afectación cualitativa, si el que haya estado cerrada tanto tiempo pudo haber marcado una diferencia entre el primero y segundo lugar. Solamente de esta manera, si las personas que hubieran llegado a votar mientras el tiempo que estuvo cerrada la casilla hubieran hecho una diferencia entre el primero y el segundo lugar, que son, el primer lugar tuvo 37 votos y el segundo 24 votos. Por supuesto que el número de electores que faltaron de acudir pudo haber sido determinante y pudo haber arrojado un resultado distinto. Entonces, es por esa razón que yo no comparto el estudio. Me parece que sí debió haberse hecho un análisis cualitativo de la irregularidad, y desde mi punto de vista debió haberse anulado esta casilla por el tiempo que estuvo cerrada, que fue mayor al tiempo que estuvo abierta. Es por esa razón que no comparto el proyecto y votaré en contra y emitiré un voto particular. Muchas gracias. Gracias, magistrado. ¿Alguna intervención? ¿No haber más intervención? En de acuerdo, se recabe la votación. Como lo indique, Presidenta. Magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. A favor. Muchas gracias. Magistrada Arlene Siu Jaime Merlo. A favor de los proyectos. Muchas gracias. Magistrada Selene Guadalupe López Espinosa. Es mi consulta. Muchas gracias.
Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor de los proyectos de la cuenta, con excepción, como anuncié, del juicio de la ciudadanía 145 y del juicio de la ciudadanía 231, ambos del presente año, en los cuales votaré en contra y emitir un voto particular. Muchas gracias. Magistrada Presidenta Marta Patricia Tobar Pescador. A favor de los proyectos en sus términos. Gracias. Magistrada Presidenta, le informo que los juicios de la ciudadanía local 145 y 231, ambos de la presente anualidad, han sido aprobados por mayoría de votos, con el voto en contra, en cada caso, del magistrado Héctor Romero Bolaños, quien anuncia voto particular en cada caso. El resto de los asuntos han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio de la ciudadanía local 131 de 2025 se resuelve: primero, se declara el sobreseimiento del juicio respecto de los ciudadanos precisados en el considerando cuarto. Segundo, se declara la nulidad de la elección de autoridades auxiliares correspondiente a la comunidad de San Francisco Tlaxilalcalpan, municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México. Tercero, se ordena la reposición de la jornada electiva, la cual deberá llevarse a cabo por el Ayuntamiento de Almoloya de Juárez en un plazo no mayor a 23 días naturales, contados a partir de la notificación de la presente resolución, exceptuando el día 1 de junio en términos de la presente resolución. Cuarto, se vincula al Ayuntamiento de Almoloya de Juárez para los efectos señalados en el considerando sexto de la presente resolución. En el juicio de la ciudadanía local 145 del presente año se resuelve: único, se confirman los resultados de la elección de Copasi de la colonia Valle Verde, perteneciente al municipio de Iztapaluca, Estado de México, en lo que fue materia de impugnación. En los juicios de la ciudadanía local 172 y 199, ambos de la presente anualidad, se resuelve: primero, se ordena la acumulación del juicio de la ciudadanía local 199-2025 al diverso JDCL 172-2025, debiéndose glosar copia certificada de los puntos resolutivos al expediente acumulado. Segundo, es fundada la omisión de difundir la convocatoria controvertida en la lengua originaria otomí. Tercero, se ordena realizar una consulta a la comunidad de Tlaltenango Abajo. Y cuarto, se vincula al Ayuntamiento de Temuaya y a la Comisión Electoral de Delegaciones, Subdelegaciones e integrantes de los Consejos de Participación Ciudadana de Temuaya en los términos de la presente sentencia. En el juicio de la ciudadanía local 175 del presente año se resuelve: primero, se modifican los resultados de la elección de la subdelegación de la colonia Valle Verde, perteneciente al municipio de Iztapaluca, Estado de México, en lo que fue materia de impugnación. Segundo, se confirma la elección de María Susana Sánchez Vázquez como subdelegada de la colonia Valle Verde, Iztapaluca. Tercero, se vincula al Ayuntamiento de Iztapaluca y a la Comisión Transitoria Electoral de Iztapaluca en los términos de la presente sentencia. En el juicio de la ciudadanía local 217 de 2025 se resuelve: único, se confirman los resultados de la elección de delegados de San Juan de Huixtitlán, Atlautla, en lo que fue materia de impugnación. En el juicio de la ciudadanía local 231 del presente año se resuelve: único, se confirman los actos impugnados en lo que fue materia de controversia. A continuación, se da cuenta de los proyectos de resolución de los expedientes turnados a la ponencia del magistrado Héctor Romero Bolaños, para lo cual se concede el uso de la voz a la doctora María Azucena Vilchis Tejeda. Magistradas, magistrados. En primer lugar, se da cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al juicio de la ciudadanía local 159 de 2025, promovido por el ciudadano Roberto Carlos Hernández Silva, representante de la planilla número 2, en el que se propone confirmar la validez y resultados de la elección de autoridades auxiliares de la colonia Ejidos de Santa María Tulpetlac, en el municipio de Catepec de Morelos, ello en virtud de no haberse acreditado irregularidades que vulneraran los principios rectores del proceso electivo. Lo anterior, porque no se evidenció que personas funcionarias públicas hubieran inducido a la ciudadanía para que votaran por determinada planilla, toda vez que únicamente se aportaron como pruebas escritos de la propia parte demandante y la captura de una supuesta conversación vía telefónica,
de cuyo contenido no se acreditan las irregularidades que se pretendían demostrar, y menos aún su influencia en los resultados de la elección impugnada. A continuación, se da cuenta del juicio ciudadano local 174 de la anualidad en curso, promovido por las ciudadanas Perla Iliana Morales Ramírez y Ángela Gabriela Villagrán Sánchez, en su calidad de candidatas y representantes de la fórmula delegacional y de la planilla COPASI, respectivamente, de la comunidad de Tlalpizáhuac, Ixtapaluca, para controvertir la elección de autoridades auxiliares celebrada en la referida comunidad por la supuesta vulneración al principio de equidad en la contienda. En el proyecto se estima